tal, amigas y amigos? Muy buenos días para todos. Continuamos con las mañanas informativas en Venevisión y ya en esta parte del estudio nos acompaña el señor Francisco Rodríguez. Él es economista y analista del sector petrolero. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar aquí. Señor Francisco, empezar esta entrevista consultándole algo muy importante para nuestro país, como es la industria petrolera. Hoy por hoy, ¿cuál es el estatus de nuestra industria? Bueno, la industria petrolera vio una baja muy importante en su producción entre el año 2016 y el año 2020, en el cual la producción petrolera cayó de 2,4 millones de barriles a 400.000 barriles. Después de eso ha aumentado paulatinamente, gradualmente, hoy está alrededor de 800.000 barriles diarios, igual es un tercio de lo que el país solía producir, y ha estado, por supuesto, muy impactada por una serie de factores, entre los cuales las sanciones juegan un rol indiscutiblemente relevante. Y por lo tanto parte de la recuperación también ha tenido que ver con la flexibilización de sanciones que se ha dado, en particular con la licencia a Chevron, que es la llamada licencia general 41, y la licencia que se dicta el año pasado, que es la licencia general 44, que permite más apertura a operaciones con otras compañías transnacionales. Sectores políticos también señalaban que quizás no solamente las sanciones afectaban a nuestra industria, sino que también la falta de inversión. ¿Esto también puede ser real? Sí, no, por supuesto, por supuesto. La industria petrolera venezolana ha adolecido de un grave problema de falta de inversión y de mal manejo de la industria a lo largo de los años. Y de hecho, incluso antes de que comenzase a bajar, en realidad lo relevante, sobre lo que uno se debería focalizar, es el hecho de que Venezuela perdió participación de mercado entre 1998 y 2014, perdió participación de mercado con respecto a otros países, e incluso otros países de la OPEP. Y lo que pasó es que este fue un periodo en el que los precios del petróleo eran muy altos y la mayoría de los países invirtieron en producir más petróleo porque era lo que el mercado demandaba, pero Venezuela no lo hizo, y eso es porque la industria tenía una carga muy fuerte tributaria, una carga de gastos, de llevar a cabo gastos sociales, que por supuesto está muy bien, pero dentro de cierta limitación, y no se dejó suficiente espacio para la inversión, y eso fue lo que llevó a que la industria no se desarrollase lo suficiente. Ahora, la caída que ocurre a partir de 2017, y este es un tema que se ha estudiado bastante, en Venezuela se había logrado una cierta estabilidad en la producción de petróleo. Entre 2008 y 2015 estuvo estable en 2,4 millones de barriles diarios. En 2016 comienza a caer cuando caen los precios del petróleo, pero eso también es natural, porque cuando el precio del bien que tú vendes cae, en ese momento cayó de $100 por barril a aproximadamente $30 por barril, bueno, es natural que vendas menos y que produzcas menos. Algunos de esos barriles no es tan rentable producirlos. Pero si nos podemos ver a lo que ocurre con la producción petrolera después de agosto de 2017, que fueron las primeras sanciones, ahí hay lo que llamamos un punto de inflexión. La producción venía cayendo a un 1% mensual, como resultado principalmente de esos bajos precios. A partir de agosto del 2017, con las primeras sanciones, comienza a caer a un 3% mensual. Después tienes las sanciones petroleras, las que impiden a PDVSA exportar petróleo a Estados Unidos. Esas vienen en enero de 2019, y ahí tú ves una caída de 30%. Después tienes unas sanciones secundarias, que son las sanciones en contra de los socios que estaban ayudando a comercializar el petróleo venezolano en el exterior. Esas vienen en febrero del 2020, ahí tienes otra caída de aproximadamente 40% en la producción. Entonces, las variaciones en la producción están claramente asociadas a sanciones. Ha habido estudios, yo he publicado estudios en revistas arbitradas internacionales sobre este tema, por ejemplo, para analizar el efecto de las sanciones financieras, comparando las empresas mixtas que tenían acceso a crédito, las que no tenían acceso a crédito, y hemos podido identificar que en el momento que se aplican las sanciones financieras, las que pierden el acceso a crédito son las que ven a una caída en la producción mayor. Entonces, todos estos factores han influido. Ciertamente las sanciones juegan un rol importante, ciertamente no son la única causa. Ok, ahora, es una realidad que hasta el 18 de abril las licencias que otorgó Estados Unidos para la comercialización de gas y petróleo van a estar vigentes. Esperemos qué decisión va a tomar el gobierno de Joe Biden. Pero hoy por hoy, con lo que se está produciendo en Venezuela, la meta que se ha planteado el gobierno nacional de llegar a 1 millón de barriles, ¿es posible alcanzarla? Es posible, probablemente no en el tiempo del que ellos están hablando. Esa es una meta que el gobierno ya
en varias ocasiones ha reiterado, y es una meta que requiere. O sea, lo que pasa es que Venezuela, en el momento en el que pierde mercados por las sanciones, había un momento en el que no tenía tanto un problema de producción propiamente dicho, sino que no tenía dónde vender ese petróleo. Y entonces hubo un momento en el 2020 en el que tuvo que reducir su producción porque no tenía dónde almacenar el petróleo. Ese es el tipo de problemas que los países sancionados van consiguiendo formas de ajustarse, de adaptarse a ellos, de conseguir nuevos clientes. Hemos visto que con la flexibilización de la licencia 44, hemos visto la voluntad de algunos clientes que antes no compraban petróleo venezolano, en particular la India, que había dejado de comprar desde 2019, ahora es nuevamente un comprador. Entonces, definitivamente ha habido un efecto. Llegar a un millón de barriles, creo yo que es una meta factible si se mantiene una cierta flexibilización de sanciones, que podría ocurrir incluso si se revierte la licencia general 44, porque la licencia general 44 es una licencia, pero está la licencia de Chevron, y ya Estados Unidos ha dejado claro que la licencia de Chevron no está siendo evaluada, esa se va a mantener, pero además hay otra serie de autorizaciones que son que emite la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, a través de cartas que le da a empresas no estadounidenses, porque lo que es importante entender es que las sanciones restringen a las empresas estadounidenses. Las otras empresas, algunas de ellas, lo que tienen es temor de lo que se llama sanciones secundarias, entonces OFAC les da la seguridad de que no van a estar expuestas a sanciones secundarias. Entonces es posible que nosotros veamos que se quite la licencia general 44 si Estados Unidos considera que no se están cumpliendo los acuerdos de Barbados, pero que se mantengan las autorizaciones específicas para que ciertas empresas europeas y de otras regiones del mundo puedan seguir operando en Venezuela. Ahora, podríamos decir que más allá de que se levante esa licencia, el gobierno venezolano va a seguir teniendo ingresos por venta de petróleo, y con esos ingresos quisiera saber desde su punto de vista, ¿qué debería hacer el gobierno venezolano? ¿Dónde lo debería invertir? Bueno, ese es un tema que nosotros hemos estado planteando y justamente desde la fundación que yo dirijo hemos tenido varios eventos en los últimos días y hemos hecho una serie de publicaciones para tratar de poner la atención sobre la discusión exactamente de eso, de qué es lo que se hace con los recursos. Porque es como que ahora tenemos solo dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad es que pongan sanciones, y eso es lo que piden algunos sectores de la oposición, para que no le llegue nada de dinero al gobierno de Nicolás Maduro, pero esos también son los ingresos petroleros del país. Entonces eso implica que no le llega dinero al país, el país tiene menos divisas, se puede importar menos y la economía venezolana se contrae. Y la otra opción es flexibilizar sanciones y entonces el gobierno de Maduro tiene más dinero. Pero la realidad es que hay una preocupación tremenda sobre la transparencia de lo que se hace con los recursos que ingresan al país. Entonces, lo que nosotros hemos estado estudiando y lo que nosotros hemos estado promoviendo son las iniciativas y las formas en las que se pueden proponer y crear mecanismos de supervisión sobre lo que se hace con los recursos que entran al país por flexibilización de sanciones, y que eso se puede elevar como una propuesta incluso ante Estados Unidos, a una propuesta que no venga principalmente del gobierno, ni que venga principalmente de los actores políticos, porque además el problema es que sabemos que los actores políticos no se ponen de acuerdo sobre estos temas. O sea, nosotros en Barbados, olvidémonos del tema electoral, en Barbados se firmó un acuerdo sobre la protección de Citgo, los actores políticos no han hecho nada para proteger a Citgo, se firmó un acuerdo social que se firmó en México en el 2022 para crear un fondo social con $3.000 millones de recursos venezolanos. No se ha depositado ni un dólar, no se ha avanzado nada en la implementación de ese acuerdo. Tenemos $5.000 millones de derechos especiales de giro de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional no ha desembolsado, no le ha dado a Venezuela acceso a esos recursos, porque el Fondo Monetario Internacional no ha tomado una decisión sobre el reconocimiento de gobierno. Entonces tenemos una serie de recursos que están trancados, que están paralizados, que el país no ha podido tener acceso a ellos. Y aquí la discusión tiene que estar centrada en qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debe hacer con esos recursos y cómo podemos tener una conversación con la comunidad internacional que surja de la misma sociedad civil para crear mecanismos de transparencia para que se sepa que esos recursos, sí, el país los necesita, el país debería tener acceso a ellos, pero eso no quiere decir necesariamente que van a entrar simplemente al torrente de flujo de ingresos del gobierno. Si existe mecanismo de supervisión internacional a través de la Organización de Naciones Unidas, a través de la misma sociedad civil venezolana, si existen mecanismos de transparencia
transparencia, de rendición de cuentas que aseguren que se publique exactamente lo que se hace con ese dinero. Si se involucran a los estados y las gobernaciones, las alcaldías a través del Consejo Federal de Gobierno para implementar los gastos para utilizar ese dinero en obras de infraestructura que sean relevantes para las regiones, entonces podemos tener una solución en la cual no se le quite a Venezuela, al país, ese dinero, pero aseguremos que ese dinero vaya dirigido a atender las necesidades de la gente. Y con esos recursos que actualmente hoy posee el gobierno, el Ejecutivo Nacional, ¿podría evaluarse quizás en un par de meses un ajuste del salario para los venezolanos? Bueno, eso es posible, eso compete al gobierno, pero la realidad es que el problema del salario es un problema que tiene que ver con mucho más de un acuerdo o un decreto. O sea, en realidad los salarios no se decretan, a pesar de que en la práctica eso es lo que hace el gobierno aplica decretos de salarios mínimos. ¿Cuántas veces hemos visto que el gobierno anuncia un aumento de salario mínimo y ese aumento a lo largo de los próximos meses, los meses siguientes, incluso de semanas, incluso de días, se evapora con la inflación? Porque cuando el gobierno no tiene recursos, entonces el gobierno lo que hace es imprimir dinero. Entonces lo que hay que hacer es restablecer la capacidad de generación de recursos. Señor Rodríguez, ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, hemos visto en las últimas semanas distintas acusaciones de ambos bandos, tanto de la delegación del gobierno como la plataforma unitaria. ¿El acuerdo de Barbados se mantiene desde su punto de vista? Bueno, la realidad es que el acuerdo de Barbados es una negociación política y es muy improbable que esas partes lleguen a un acuerdo político estable, porque esencialmente lo que están tratando de dirimir es quién está en el poder y bueno, no va a ser fácil que ellos se pongan de acuerdo sobre quién está en el poder. Pero lo importante sobre lo que deberíamos poner el foco es el hecho de que el acuerdo de Barbados hasta ahora no ha servido para resolver y discutir los problemas fundamentales de los venezolanos. O sea, porque los recursos del Fondo de Atención Social, el acceso al dinero venezolano en el exterior, el acceso al dinero que está en el Banco de Inglaterra, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, nada de eso se ha tocado en Barbados. La protección de Citco tampoco se ha tocado en Barbados. O sea, ha habido acuerdos, pero esos acuerdos no se han cumplido. Y eso es porque esa instancia no está diseñada para atender problemas de la economía nacional, porque en esa instancia solo están representadas dos partes que están involucradas en el conflicto por el poder. Entonces tenemos que ir hacia un esquema de diálogo y de negociación de lo que se conoce como un esquema de múltiples partes interesadas, donde estén representados no solo y no primordialmente los actores políticos, sino la sociedad civil, donde estén representadas las universidades, donde estén representadas las agrupaciones religiosas, donde estén representados los sindicatos, los gremios empresariales, donde tengamos una conversación más robusta. Y cuando uno ve los ejemplos de diálogo exitosos en conflictos complejos, tales como el conflicto de Sudáfrica, tales como el conflicto de Irlanda del Norte, lo que uno ve son negociaciones de múltiples partes interesadas, donde los actores políticos son solo unos de los actores, pero no son los que deben monopolizar la discusión, porque a los actores políticos lo que les interesa es la lucha por el poder. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti. Amigos, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Estuvo con nosotros Francisco Rodríguez, él es analista y experto petrolero. La invitación es que sigan en sintonía de Noticias Venevisión en su emisión matutina. Feliz día.